En estos momentos habla el senador Alberto Espina, lo escuchamos. Un delito de tanta gravedad como es el delito de robo con homicidio, robo con violación, robo con mutilación, robo con castración o con lesiones gravísimas como aquellas que dejan a una persona impedida para su vida normal, el mínimo de la pena, que comenzaba en 10 años, se elevó a 15 años y un día, lo que nos parece bien, porque se trata de uno de los delitos que tiene mayor reproche social, y si a eso agregamos que de acuerdo a este mismo proyecto de ley los jueces no van a poder bajarse del piso de la pena, o sea, no van a poder aplicar una pena inferior a 15 años y un día, yo creo que es un duro golpe en contra de los delincuentes y particularmente del delito que más se comete en nuestro país y respecto al cual existen los mayores niveles de impunidad. En segundo lugar, la Comisión acordó también no perseverar en la norma que establecía nuevas sanciones para aquellos casos de filtraciones que se producían en las investigaciones. Y la razón es que nos parece que es un tema de alta complejidad que damos y lo solicitamos al gobierno que se estudie cómo perfeccionar esa normativa porque hoy día es muy contradictoria y obviamente hay que estudiarla en conjunto con los fiscales, con los periodistas, con el Colegio de Abogados, para los efectos de tener una decisión que en nuestro país no existe. En nuestro país es lo más contradictorio porque si una información se filtra a quienes sancionan exclusivamente a los fiscales, pero si la misma filtración la hace un particular, resulta que esa norma queda hoy día con una sanción muy confusa. Y yo creo que eso es necesario arreglarlo, porque como está la norma actual, la interpretación que se está haciendo de ella es que podría sancionar incluso a un medio de comunicación, porque como la norma dice a cualquier persona que tome conocimiento, nos parece que requiere urgente a la brevedad poder convenir entre todos, con medios de comunicación, con fiscales, con colegio de abogados, con la Defensoría Penal Pública, una norma que deje las reglas claras del juego para todos. Todo esto en una ley aparte. En una ley aparte, sí, no se va a insistir. ¿Es explícito del gobierno de enviar un proyecto o no? No, no hay un compromiso explícito del gobierno, pero se lo planteamos porque yo creo que la situación actual es confusa. Entonces, ¿para qué no resolver bien la situación actual si es una situación confusa? Y en tercer lugar, se aprobó también una norma muy importante y es que se va a poder anticipar la prueba en los juicios que tienen una sanción de hasta 541 días. Me explico. Una de las razones que los fiscales dicen de mayor impunidad es que cuando se va a realizar un juicio por delitos de hurto, el imputado no concurre nunca. Y como no concurre nunca, el juicio se dilata indefinidamente y los testigos no van. Entonces se autoriza, en circunstancias excepcionales, que se pueda anticipar la prueba siempre y cuando se notifique adecuadamente al imputado y si el imputado no concurre a la segunda audiencia, entonces esta se pueda llevar con todos los medios de prueba para dictar una sentencia, porque nosotros tenemos que ir cerrando las brechas de impunidad, de ahí donde se cometen delitos y los fiscales no los logran probar, y eso es lo que estamos haciendo en este instante. ¿Qué es lo que se espera también para el control preventivo de identidad para esta tarde? Bueno, vamos a conversarlo ahora con el diputado Fuenzalía y también con el diputado Arturo Esquella. A nosotros nos interesa que exista un control preventivo de identidad. Sabemos que tenemos que reunir los votos para aprobarse y por lo tanto estamos viendo cómo podemos generar un acuerdo sobre esa materia en la medida que no desvirtúe su sentido. Y yo espero que podamos tener entre todos la capacidad de generar un entendimiento y un acuerdo, porque es una norma, a nuestro juicio, pedida por los policías insistentemente y que es vital, y en eso el diputado Gonzalo Fuenzalía, que lo ha liderado esto en la Cámara junto al diputado Esquella, nos vamos a reunir con los senadores del Chile Vamos para ver si tenemos una posición común. En la mañana ya lo conversamos algo con la ministra y esa va a ser la votación que esperamos logre ser aprobada por la comisión. Senador, respecto a la normativa antifiltraciones, ¿fue un error del Ejecutivo presentar esa indicación finalmente de manera tan apresurada como... No, yo no creo que haya sido un error. ¿Sabe lo que ocurre? Es que la norma, como está hoy día en el Código, es muy confusa. Es extraordinariamente confusa. Y los hechos demuestran que podría aplicarse a los periodistas. Una cosa que no se haya hecho, pero hoy día hay 2 investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Lo que yo creo es que el deber nuestro es clarificar.
Un camino es decir, mire, toda la información de las investigaciones judiciales son públicas, todas. Al día siguiente que se prestan, todas se suben a la página web y no hay nada secreto ni escondido, ni el nombre de los detenidos por cualquier delito, salvo cuando se trate, ¿verdad?, de casos de delito de violación en que se puede afectar la honra y el honor de una víctima de un delito sexual. Pero el resto son todos públicos. La regla general es que eso no se ha querido hacer porque se señala que eso afectaría gravemente la investigación, porque hay testigos cuya declaración puede ser clave para sorprender al autor de cualquier delito. Estamos hablando de delito económico, de cuello corbata, el que sea, delito de robo, etc. Entonces, lo que sí llegamos a la reflexión es que en una comisión mixta, habiendo diferencia entre la Cámara y el Senado, en un tema de esta importancia no es posible redactar bien una norma. Que, uno, resguarde el derecho de la prensa a informar. Eso es un derecho básico en una sociedad democrática. Dos, resguarde el éxito que exigen los fiscales de la investigación, porque ellos lo juzgan por el resultado de la investigación. Entonces, esos dos derechos, que es la libertad de prensa, básica en una democracia, y el derecho que tiene la ciudadanía y los fiscales, que finalmente se logre éxito en la investigación, no se va a poder concordar en una sesión de un par de horas. Eso requiere hablar con el colegio periodista, conversar con el colegio de abogados, hablar con la defensoría, ver la opinión del gobierno y darle un poco más de vuelta. Por lo tanto, se acogió la tesis de no incorporarlo en esta norma, a estudiarlo con calma, pero hacerlo con la participación de todos para que tengamos una norma que realmente permita, vuelvo a insistir y no quiero ser majadero, libertad de prensa y simultáneamente éxito de la investigación. Por lo tanto, esa norma no va a ir en este proyecto. Las palabras del senador Alberto Espina. Escuchamos ahora al diputado Matías Walker. Resumiendo, se rechazó, lo que es esta norma de antifiltraciones, conocida coloquialmente como Ley Mordaza. Escuchamos de alguna manera las interpretaciones que hace el diputado, junto con saludarlo. Partir con esto, ¿se rechaza finalmente esta norma antifiltración? Sí, se rechaza la norma antifiltraciones, toda vez que consideramos no tiene que ver con la idea matriz del proyecto, que es sancionar efectivamente los delitos de robo, que son los que más comúnmente afectan a los chilenos. Y en ese sentido también destacar la primera norma que aprobamos hoy día, que es sancionar el secuestro express, recogiendo un proyecto que habíamos presentado algunos de nosotros en la Cámara de Diputados, que se aprobó en la Cámara de Diputados, no había sido revisado por el Senado, pero queda incorporado en la agenda corta. ¿Qué significa esto? Que cualquier robo con intimidación o cualquier delito que se produzca con retención de la víctima bajo petición de rescate o por un tiempo mayor al necesario para cometer el delito, se va a sancionar como secuestro, con una pena que va de los 10 años hasta los 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Todos aquellos casos donde se produce traslado de la víctima para pedir un rescate, como pasó con la cónyuge del fiscal de Coquimbo, o todos estos casos que vemos que entran delincuentes a una casa, amarran a la familia completa por largas horas, eso ya no es solo un asalto, eso es también un secuestro, porque se produce retención de la víctima por un tiempo necesario que se requiere para cometer el delito, y por lo tanto eso va a tener una sanción de máximo 20 años. No queremos que los secuestros se instalen como una moda habitual en nuestro país, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Argentina y en otros países de Centroamérica. Se espera una discusión importante respecto de lo que es el control de identidad ahora, que entiendo se va a ver esta tarde. ¿Cuál es la postura en este caso de su sector, si es que hay también acuerdo común entre los parlamentarios? Bueno, la postura de la bancada de la democracia cristiana es generar un consenso sobre la base de no aplicar el control preventivo de identidad a los menores de edad, recogiendo la recomendación de la UNICEF y de las Naciones Unidas sobre el particular y limitando solo al espacio público. De esta manera, lo que esperamos apruebe hoy día va a ser un mero control preventivo de identidad mucho más restringido que el aprobado originalmente en la Cámara de Diputados, y lo que es más importante, como lo propusimos desde hace 3 meses, ustedes son testigos, que se disponga de medios tecnológicos en todo el país para que se pueda controlar en línea la identidad de las personas sin que sea necesario el traslado de las mismas a una unidad policial. Diputado, el senador Larraín planteaba que algunos parlamentarios no votaban a favor de la llamada Ley Mordaza por temor a un titular
¿Usted coincide eso al titular que puedan decir que se oponían finalmente a esta normativa más que al fondo de la discusión? Bueno, yo lo dije en mi intervención, yo quedo con una preocupación, y es con respecto a los medios de comunicación y los periodistas. Yo creo que es mejor para la libertad de expresión que exista una norma expresa que exima de la sanción por filtraciones a la prensa que dejar una sanción amplia como existe hoy día. Pero, tal como lo dije en mi intervención, no tenía que ver con las ideas matrices del proyecto, que es terminar con la impunidad respecto a los delitos de robo. Las palabras del diputado Matías Walker en torno a esta misma materia. Escuchamos, por supuesto, seguimos escuchando reacciones de inmediato. Consultarle, senador, cómo está. Muy buenos días. Se han discutido varios puntos, quizás el más clave, ya lo han mencionado otros parlamentarios, este rechazo a la ley de antifiltraciones. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, decir que se ha rechazado casi unánimemente lo que se conoció como la ley de antifiltración y decir que con esto, si bien es cierto, el Senado lo que buscó fue precisar a quiénes alcanzaba el deber de secreto en la investigación criminal. Al rechazarse esta norma, creemos en lo personal, y lo hicimos ver durante la comisión, que aquí se va a generar una interpretación que es bastante compleja. El Código Procesal Penal, en su artículo 182, establece que las investigaciones penales son secretas salvo para los intervinientes y que cualquier persona, sin distinguir si se trata de periodista o un tercero cualquiera, también tienen que mantener este deber de reserva o secreto. Lo que había hecho el Senado era establecer claramente quiénes estaban obligados a guardar secretos, señalando en este caso que eran, en primer lugar, los funcionarios públicos, es decir, el fiscal, las policías que participaban en la investigación. En segundo lugar, eran los intervinientes, el querellante, el abogado defensor privado, y en tercer lugar, los particulares que son objetos de una diligencia. Por ejemplo, en el caso que el fiscal decrete una interceptación telefónica, el empleado que tiene que cumplir esa orden por parte de una compañía telefónica. Al rechazarse esta interpretación, nosotros lo dijimos en la comisión, se abre que a partir de ahora cualquier persona va a estar obligada a guardar secreto, y por esa razón le hemos hecho ver al gobierno la necesidad de poder abordar una discusión mucho más amplia de qué es lo que queremos en esta materia en el Código Procesal Penal. Si queremos que las investigaciones públicas mantengan el secreto, sean abiertas, quiénes van a estar obligados o no a guardar reserva. Senador, en las conversaciones con el gobierno, ¿les han hecho algún tipo de propuesta respecto del control preventivo? Yo espero que hoy día podamos aprobar el control preventivo de identidad, dado que el gobierno está haciendo una propuesta que creo que recoge los principales puntos de diferencia. La propuesta que ha hecho el gobierno consiste en lo siguiente: en primer lugar, que se excluiría a los menores de edad del control de identidad preventivo, y ellos serían controlados conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.